Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy, jueves 17 de mayo. Gracias a todos por estar conectados. Gracias sobre todo a los que comparten los contenidos. Revisamos las noticias en caliente. En caliente, después de semanas de parecer un hombre ahogado, Mauricio Rodas ha encontrado una mano amiga en la cual afincarse y tratar de dar una bocanada de aire político. El alcalde de la capital ha recibido un respaldo sorpresivo ayer por la tarde por parte del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Nebot afirma que el pedido de renuncia que han hecho 12 de los 21 concejales contra el alcalde Mauricio Rodas es un golpe de Estado dentro del Consejo y que la vía para destituir a un funcionario como el alcalde Rodas, acusado de no saber manejar las crisis del municipio y de no saber manejar las crisis de corrupción dentro del municipio, está en la vía de la revocatoria del mandato, una vía que se ha abierto y todavía no se concreta. El CNE debía entregar esta semana los formularios para llevar adelante la recolección de firmas que termine en una ida anticipada a las urnas para cesar nuevamente, anticipadamente, al señor Mauricio Rodas. En caliente también el presidente de la República confirmó los cambios de su gabinete, 4 secretarías, un ministerio. Richard Martínez fue la estrella de la posesión. El nuevo ministro de Finanzas, que reemplaza a María Elsa Viteri, aseguró que se concentrará en transparentar las cifras del Estado, en tapar el hueco fiscal y sobre todo en decirnos cómo carajo vamos a resolver el asunto de la deuda. Ocupa la Secretaría General de la Presidencia y el señor Eduardo Jurado en reemplazo de Andrés Mideros, que se queda fuera del gobierno. Ocupa la Secretaría Particular del Presidente de la República, Juan Sebastián Roldán, de forma oficial y elevado a nivel de secretario con rango ministerial, ya no como consejero presidencial. Ocupa la Secretaría de la Política en reemplazo de Miguel Carvajal, el señor Paul Granda, que deja un encargado temporal en obras públicas de donde proviene. Los cambios en el gabinete de Lenín Moreno dejan intacta a María Fernanda Espinosa en Cancillería. Lo revisaremos más adelante. En caliente, finalmente, el correísmo se estrena en la tarea fiscalizadora. 11 años después van a ir a por su primer juicio político. El correísmo quiere llevar a juicio político a María Fernanda Espinosa, canciller de la República, y a los 2 exministros de seguridad de este país, el ministro César Navas del Interior y el ministro Patricio Zambrano de Defensa, por su paupérrima actuación frente a la crisis del secuestro de nuestros 3 colegas periodistas ejecutados en la frontera norte. Al pedido de juicio político contra la canciller se sumará hoy la bancada de Creo, esto es el correísmo y la oposición, pidiendo que se cese a María Fernanda Espinosa del cargo por parte del presidente de la República o lo cesará la Asamblea Nacional. Esto trae mucho ruido. En este programa ha pasado la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, diciendo que no se siente representada por la canciller. El representante de País y Aliados, Daniel Mendoza, diciendo que no se siente representada por la canciller. Y ayer por la mañana, el secretario de Comunicación del Gobierno Nacional, un ministro, diciendo que no se siente representado por la canciller ante la crisis venezolana. La canciller está más huérfana que Mauricio Rodas. ¿La crisis en la frontera tenía solución? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana, el capitán Edwin Ortega. No se vayan, quédense para la entrevista.
Bienvenidos todos nuevamente, muchas gracias por quedarse y conectarse con la señal de La Posta, gracias sobre todo por compartir los contenidos, no se olviden que esa es la mejor forma de pagar nuestros contenidos gratuitos. Bienvenido, capitán Edwin Ortega. Anderson, muchas gracias por el espacio. Antes de empezar la entrevista, veo una pregunta de Osvaldo Jaramillo. Boscán, escuché a Merry, me imagino que será el asesor de Correa, decir que usted recibe un cheque mensual de la CIA. ¿Podría aclarar? Sí, Osvaldo, se recibe el cheque mensual de la CIA en mi cuenta personal. Si quieres aportar, la voy a dar después del programa para que también puedas hacer tu aporte. Bienvenido, Perfecto. capitán Ortega. Inteligente respuesta a ese tipo de preguntas. Gracias, Anderson. Saludos a Luis Eduardo Vivanco y a todos los seguidores de La Posta. Bueno, hoy será recibido por la Asamblea Nacional 10:30 de la mañana. ¿Qué es lo que va a hacer por la Asamblea Nacional? Justamente, Anderson... Va a saludar a su amigo José Serrano. Bueno, la verdad no tengo el gusto de conocer a José, ni a muchos asambleístas, pero creo que últimamente están cumpliendo con el mandato popular. Es por ello que voy a entregar este documento en el que se signa. ¿Y qué es lo que se pide en este documento? Se pide en este documento que la Asamblea reciba en pleno, no de la forma consuetudinaria que se ha venido realizando a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, Pública y del Estado, sino que sean recibidos los comandantes generales de fuerza de la década correísta, los jefes de Estado Mayor, porque fueron ellos quienes manejan los aspectos operativos dentro de la fuerza, y los ministros de defensa. Te resumo en un minuto, Anderson, lo que queremos a través de este documento. Que el país, a través de sus representantes, de los señores asambleístas, entiendan de una manera pedagógica cómo se mermó la capacidad operativa de Fuerzas Armadas. Yo escucho a muchos estrategas, muchos eruditos entendidos en la materia, pero si tú vas con un cuadro en donde pones capacidad de detección 16%, si no eres un marino que ha servido en una fragata misilera o en una corbeta misilera, o si no se entiende de radares, nadie va a entender, y todos los documentos que presente el COSEPE, siendo sujetos de fiscalización, quedarán donde deben quedar, es decir, archivados, porque nadie entenderá. En fin, lo que vamos a sugerir, no a sugerir, sino a pedir expresamente, es de que también se nos reciba en el pleno, para explicarles esta fórmula, Anderson, una fórmula sencilla. Ecuatorianos, los capitanes, los mayores, los tenientes, los subtenientes, quienes comandan pelotones, quienes comandan compañías, tienen necesidades operativas, Anderson. Esas necesidades operativas son las que estoy convencido el teniente que estuvo al mando de la patrulla en donde murieron, escúcheme bien, mando naval, escúcheme bien, pueblo ecuatoriano, Anderson, donde murieron nuestros 4 infantes de marina, esos requerimientos operativos a lo largo de la década correísta debieron haber estado en blanco y negro. Y nuestros jefes, a ver, cápsulas. Vamos a ponerlo en concreto, capitán Ortega. La gente que custodia con el uniforme y sirve a este país, la frontera del Ecuador, la frontera norte, la frontera sur, cualquiera de estas, tiene necesidades específicas para cumplir con su tarea, mantener protegida la soberanía ecuatoriana. En el nivel táctico. ¿Cuáles son esos requisitos que según usted no se han cumplido? Esas necesidades. La omisión. Un ejemplo sencillo. Se necesita una lancha artillada tipo Amazonas con una .50 en proa y con un lanzagranadas de 40 milímetros en popa. Yo le pregunto al comandante general de Marina, que es submarinista, al jefe de Estado Mayor de la Armada, que es submarinista, a la mayoría del mando naval, que son submarinistas, si saben de lo que yo les estoy hablando. Entonces, cuando un teniente no tiene el respaldo de un capitán de navío o coronel, o de un almirante, para que sus necesidades sean satisfechas, Anderson, no se cumplieron las necesidades operativas. ¿Y qué es lo que hace el mando? Y es a donde vamos a llegar. Aquí existe una ruta de la corrupción, presumiblemente. ¿Cuál es esta ruta?
Perfecto. El teniente necesita lanchas, necesita munición, necesita C4, necesita cargas eléctricas, cápsulas eléctricas, lo que tú quieras. Si no le doy eso al teniente, entonces ¿en qué gastamos la plata? Sí, entonces, porque plata se ha gastado, exacto. porque el presupuesto de defensa no se ha cortado. Subió en cifras y de eso se jacta el correísmo por los sueldos que fueron equiparados desde la época de Lucio, que eso reventó ya en el correato y que hasta ahora se arrepiente Rafael Correa y sus ministros de Economía y Finanzas por habernos subido el sueldo. Entonces, ¿en qué gastamos la plata, Anderson? Radares, Patiño, Cordero, Carvajal, la señora Espinosa, ministro Ponce. Entonces vienen ahí los lobistas, vienen los Cadena Marín de la parte petrolera, en analogía en la parte militar, y te dicen, vea, yo le vendo unos lindos carros Sinoy, los carros chinos. De los 700 carros, Anderson, se quedaron 10 en el buque, no lograron bajar porque ya no se prendieron. Yo le pido al comandante general del ejército, aprovechando esta oportunidad, que muestre cuántos carros chinos están operando en este momento. Los vehículos tácticos que pidió el teniente, que pidió el capitán o que pidió el mayor, comandante de batallón, eran los vehículos que Correa dijo negativo con el grupo militar, cualquier LOA, Letter of Understanding. Recuerda tú que habían acercamientos con los Estados Unidos de esta forma. Eran los únicos carros, son los únicos carros en el mundo probados, salvo que quieras un Land Rover británico que hablamos de 4 veces más su costo. Entonces, muchos de los carros tácticos se canibalizaron. Y si la Asamblea, con este oficio, toma acción y pide, especialmente la Comisión de Soberanía, pide a las fuerzas las necesidades que fueron satisfechas en el nivel táctico operacional, créeme, Anderson, que van a encontrar la ruta no solamente de la corrupción, sino del debilitamiento operacional. ¿Y por qué estamos limitados para enfrentar la amenaza en la frontera norte, en el Golfo de Guayaquil y en la frontera sur? Lo que usted explica aquí esta mañana, capitán, es que la cúpula de las Fuerzas Armadas, por así llamarlo, porque vamos a ir más allá de la Armada, no le hacía caso a la tropa o a las necesidades de la gente que está en territorio, sino que compraban lo que decía y disponía el mando político de este país. No es lo mismo el oficio de un capitán de corbeta, Edwin Ortega, comandante del batallón Guayaquil, que se signa un lunes o martes, Anderson, a que llegue el oficio para que se hagan consejos de disciplina del ministro de Defensa que llegan el mismo día. El tiempo para ti es plata y oro, ¿verdad? Totalmente. Para todo el mundo, el tiempo es plata y oro. Y tengo la fórmula para explicarle a la Asamblea Nacional justamente aquello, que no solamente, Anderson, no se dieron paso a las necesidades operativas de los de rango medio o de rango bajo, sino que los persiguieron. Entonces el tiempo, las 8 horas diarias, ¿qué pasó haciendo un capitán? En mi caso, comandante del batallón Guayaquil, encargado de la seguridad de Puná, encargado de la lucha contra la delincuencia en el Golfo de Guayaquil, pasé haciendo informes. Al frente de una computadora. Al frente de la computadora durante 2 años. Lo mismo pasó. Te voy a hablar del caso de mi coronel Fernando Silva, un excelente oficial del ejército, comandante del GEO. El GEO es un grupo antiterrorista élite del ejército ecuatoriano. Puso una publicación en redes sociales, Anderson, ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó? Le relevaron del cargo. No es lo mismo relevar del cargo a un improvisado que a un oficial que ha hecho carrera en este tipo de unidades. Todos estos argumentos, Anderson, fueron calando y se creó, ¿sabes lo que pasó? Se creó dentro de Fuerzas Armadas una paranoia, una burbuja, que todo el mundo dijo, aquí vivimos nuestra vida, no salimos de nuestra zona de confort y tratamos con los $1,000 que nos den de presupuesto, esos $1,000, tratarlos de invertir bien. Pero, ¿qué ocurre? Cuando Finanzas pone trabas y dice,
Usted no debió gastar en munición, usted no puede gastar en equipamiento, usted debe gastar en tinta para tóner de impresora. Nuestros periodistas, mi querido amigo, nuestros infantes de Marina tenían su destino asegurado. Siempre se dice que Rafael Correa debilitó las Fuerzas Armadas, se lo ha dicho en los últimos 5 años probablemente. El presidente Lenín Moreno ha ido un paso más allá. Dice que se las debilitó adrede para dejar el campo libre del crimen organizado. ¿Usted cree que fue así? Cuando desaparece por decreto de Correa la Honorable Junta de Defensa, y vamos ya ahora al tema de la corrupción, Anderson, se crean comités de adquisiciones. ¿Y sí sabes quiénes lideraban los comités de adquisiciones? Los funcionarios del Ministerio de Defensa. ¿Quiénes eran los funcionarios del Ministerio de Defensa? Hace mucho tiempo no eran militares retirados, ni quienes entendían de la materia, sino eran adherentes de Alianza País, o simpatizantes de Alianza País, o cuotas políticas. Qué en raro. fin, perdón. Qué raro. Rarísimo. Entonces, Anderson, el asunto es el siguiente. Llega el pedido a la Comandancia General del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea, y el pedido tiene que ser operativizado, masticado administrativamente y traducido al nivel político estratégico, que es el Ministerio de Defensa. Entonces, 100 municiones para tanques de guerra. Debíamos maquillar tan bien el pedido para que los ministros ideólogos, socialistas, antimilitares, etcétera, etcétera, pro Foro de Sao Paulo, lo que tú quieras llamarles, estos ministros debían entender de que lo que estábamos pidiendo servía para sus fines ideológicos. Eso ocurrió con los submarinos. Correa dijo que iba a vender los submarinos cuando entró en razón que habíamos gastado casi $500 millones en la repotenciación de los 2 submarinos. Sí. De lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que un submarino se haya repotenciado, no 2. Con $500 millones hubiéramos hecho muchas cosas por el ejército y la infantería de marina, por la amenaza que tenemos hoy en la frontera norte. Pero como no, nuestros jefes militares estaban en esa burbuja, estaban en ese estado de paranoia, ya viene Patiño, le subimos la mano a la visera, ¿cómo le damos parte? No te olvides de unificar las escuelas, de los colegios militares, abogados, no se olviden de los colegios militares, ya de mandarles al de la Dirección de Educación. En eso pasamos 10 años. Hueveando, Anderson, y en ceder un espacio brutal a la política. A día de hoy, con el legado de 10 años en las Fuerzas Armadas en general y la amenaza que hemos descubierto viva y fuerte más que nunca, ¿estamos preparados para enfrentar el narcoterrorismo en la frontera? Nuestros oficiales y nuestra tropa lo demostraron en el CENEPA, son muy profesionales, muy buenos, como dicen los colombianos, berracos, pero hay una cuestión, que si tú no tienes líderes a los cuales tienes que seguir, en los cuales tú confíes, en los cuales sepas que esos $3.50 asignados de rancho diario son bien utilizados, nuestra tropa va a desmoralizarse. Eso es lo que ocurrió. Acaba de perderse, por no decir desaparecer, acaba de perderse un cabo en Tobar Donoso. Sí. Baja al pueblo, se pega los tragos, me imagino que deben haber hecho algunas otras cuestiones. Es el mal ejemplo que del mando. A ver, pero ¿tienes certezas de que el cabo bajó al pueblo, se pegó unos tragos, sí, hizo otras está cuestiones? Está en el informe de la policía que luego que van 6 horas después a verificar lo mismo en el pueblo. Ya está, y hay declaraciones, obviamente sin nombre, de quienes le vieron por última vez al cabo del ejército. Entonces, si mi almirante usa su vivienda fiscal para fines inmorales, el marinero, el alférez, ¿qué es lo que menos puede hacer sino seguir el ejemplo de sus jefes? Eso es lo que ha pasado, Anderson. Pero, vuelvo y repito,
este statu quo, esta zona de confort, esta burbuja, nadie la quiso romper. Patricio Zambrano, ex ministro de Defensa desde el 24 de mayo hasta hace menos de un mes, estuvo en el primer año de Lenín Moreno y le revienta una crisis de seguridad para la cual decía no estaba preparado, lo confesaba además en micrófono. ¿Hay alguien preparado para enfrentar una crisis de esa magnitud, Edwin? Quien haya vivido desde joven la vida militar. ¿Qué te parece la designación de Osvaldo Jarrín entonces, el general Jarrín? Yo creo que acertada, pero un poco exagerada, en el sentido de que mi general Jarrín es demasiado dogmático, es muy discreto, es muy reservado, y eso con Merizalde y los 3 del mando correísta que fueron posesionados por Correa, no creo que sea una buena fórmula. No creo que sea una buena fórmula. ¿A qué te refieres? O se va Israel o se van los 4. Así de simple. Los del comando conjunto. Sí, te doy 2 meses. Con mi general Jarrín las cosas son así. ¿Y con el comando conjunto? Yo creo que todo el país hemos visto que cómo ha actuado mi general Merizalde. Ahora, las adquisiciones. El mismo hecho, Anderson, de que el mando naval ni siquiera haya realizado una marcha interna o una ceremonia interna luego del fallecimiento de nuestros 4 infantes de marina, y ahora aquí en la Plaza Grande tengamos que reunirnos para resaltar la imagen de nuestros periodistas y de nuestros infantes de marina. Dice Daniel Olmedo, Correa les quitó los privilegios a los oficiales, eso es lo que más les duele, por eso lo odian. Pregúntenle a la tropa qué opinan. ¿Qué nombre es del señor? Daniel Olmedo. Estimado Daniel, con mucho cariño te respondo lo siguiente. Yo me acabo de jubilar con $1,600. Yo como capitán de corbeta ganaba $2,200. Nunca me preocupé ni siquiera de revisar mis tabulados. En mi caso, como oficial, te soy muy sincero, nosotros ganamos un sueldo, en mi caso, vuelvo y repito, un sueldo justo, a tal punto que yo creería que en base al trabajo que realizamos no es bien remunerado. Con respecto a la tropa está ganando bien. Habría que preguntarle a la tropa qué implica ganar bien. Pero cuando tú metes el aspecto ideológico entre tropa y oficiales, tú estás resquebrajando la disciplina, estimado Daniel, ¿no? Entonces, Daniel, tienes toda la razón. Preguntémosle a la tropa qué opina. Pero también nosotros dentro de Fuerzas Armadas no nos guiamos por esto. Nosotros nos guiamos por esto y por esto. Nosotros hacemos carrera no por dinero. Nosotros hacemos carrera por vocación, por servicio a la patria, querido Daniel. Y te pido algo, esa pregunta, escríbelo en letras grandes en tu muro, en redes sociales, y etiquétale, taguéale a los comandantes generales de las fuerzas, pues ellos son los que están más interesados en mantenerse en esta zona de confort, y no los oficiales, como en mi caso, que pedimos respeto para Fuerzas Armadas y que decidimos salir. Mira, Anderson, ¿quién vive con $1,600 mensuales? A mí, pregúntame quién me está financiando. ¿Sí o no, abogado? ¿Cómo venimos? Caminando porque no hay plata ni para el taxi. Pero así salimos luchando. Para que se entienda bien esto, capitán Ortega, nuestras Fuerzas Armadas cuentan con hombres valiosos y bien entrenados. ¿Cuentan con el equipamiento necesario para la amenaza terrorista? No. No con el equipamiento. ¿Cuentan con un mando en las Fuerzas Armadas, en el comando conjunto, que guíe y lidere el desafío que se necesita guiar y liderar? Un mando que exija que se cumplan órdenes, sí, pero que guíe y lidere, no. Con el señor general Jarrín... Vamos a eso, contamos con un ministro de Defensa a la altura del desafío que puede ordenar las Fuerzas Armadas casa adentro. Completamente. ¿Por dónde tiene que empezar el orden? Mi general, con todo el respeto, mi general Jarrín, usted tiene que pedir la disponibilidad, por honor, luego de que yo presente el día de hoy las denuncias en el Ministerio de Defensa, que por honor tienen que irse a la casa el comandante general de Marina y el jefe de Estado Mayor de la Armada.
Así es como solucionamos las cosas en Ecuador, descabezando a la gente. Quiero decir, Correa descabezó 15 veces las Fuerzas Armadas, eso es lo que nos ha llevado en parte también a tener la situación que tenemos. ¿Por qué sería una solución ahora? 15 buenos, 2 malos. Esa es la diferencia. Correa descabezaba a los buenos, mantenía a los malos. Ahora mi general Carrín tiene que descabezar a los malos y mantener a los buenos. Así sea uno. Así sea uno, Anderson. La salida del comandante del ejército estuvo marcada hace menos de 10 días por un escándalo y una polémica publicada por Diario Expreso. Rosa Torres, una periodista con nutridas fuentes en el área militar, aseguraba que el comandante del ejército había sido salpicado por un escándalo de espionaje al interior del comando de las Fuerzas Armadas. ¿Hay espionaje al interior de las Fuerzas Armadas? Anderson, una unidad de inteligencia dentro de Fuerzas Armadas, ¿sabes lo que tiene? Una Pentium 4, 2 bicicletas, una moto 125 que no vale, 125 centímetros cúbicos. ¿Sabes lo que acabó de hacer el general Narváez? Patiño Style. Está la moda. Vean, señores ecuatorianos, no aprendamos lo malo de la herencia de la década correísta, aprendamos lo bueno. ¿Cómo se fue el general Castro? Acuérdate, Anderson. Sí, claro. Fue peleando con su compadre Patiño. Ahí sí se dio una dosis de heroísmo los 2 últimos días. Recuerda que no le quisieron dejar entrar a la escuela militar y se hizo la víctima y se puso detrás de en la garita de atrás a ver si le dejaban entrar por atrás a la escuela militar. Él era comandante general del ejército y él en servicio activo. En el 30S él ya debió decir las cosas como eran y no ordenar a su gente que disparen al hospital. Entonces, ¿qué hace Narváez? Narváez jamás va a reconocer que es corrupto o que hay presunciones de corrupción en su contra. Jamás va a reconocer que fue un general obsecuente a Rafael Correa y obsecuente a los 2 últimos comandantes, a los 2 últimos ministros de defensa. Entonces lo más fácil es decir, me espiaban. Granadas de humo al estilo Ricardo Patiño Style. La Asamblea Nacional ha decidido, como lo decía al principio del programa, llevar a rendir cuentas a los ministros encargados del área de seguridad, César Navas del Interior, Patricio Zambrano de Defensa. ¿Te parece adecuado que los lleven a juicio político? Anderson, no es a juicio político, hoy es a declarar, creo. No, ayer fueron a declarar, pero los van a llevar a juicio político por pedido del correísmo. Totalmente de acuerdo. Pero por favor, señores asambleístas, tomen conocimiento de estas 2 hojitas. Conociéndole a mi brigadier Navas, a mi capitán Navas, él les va a decir lo que tú iniciaste en la entrevista. Le subieron los sueldos, las cifras demuestran que hubo gasto en defensa. No le crean, no le crean. Lo que debemos hacer, y señores asambleístas, cuando comience la interpelación, si es seguro, lo del juicio político, les pido de favor, llamen a capitanes y a mayores de testigos, capitanes, mayores y tenientes coroneles, capitanes de fragata, para que ellos expliquen cómo están sus unidades operativas y ahí ustedes sacarán no solo conclusiones valederas de por qué estamos limitados operacionalmente, sino encontraremos la ruta de la corrupción dentro de Fuerzas Armadas, nuestro propio lavallato castrense. ¿Qué opinión tienes del asambleísta José Serrano? Chuta, está grave la situación. Estoy dentro de mi lucha, Anderson, de mi lucha social, de mi lucha política. Creo que así como en su momento Vaca Mancheno, el mismo Glass, Capaya, el ex Contralor Polit, Serrano debe rendir cuentas a la justicia. Y la única forma es quitándole su inmunidad parlamentaria. Voy a liderar y con el dolor del alma, señor asambleísta Serrano, no tengo la oportunidad de conocerlo, pero voy a liderar la recolección de firmas para que usted sea revocado en su mandato. Es la única forma. Si es que usted no le debe nada a la justicia, usted volverá a ser asambleísta. De una u otra forma, no podemos dejar las cosas en la impunidad
Usted sabe que Diego Vallejo, el ex capitán del ejército, fue su asesor principal y tiene graves denuncias en su contra. Hay presunciones muy serias en temas de corrupción y de narcotráfico, presunciones. Entonces no podemos seguir en esta situación, Anderson. ¿Qué opino de él? Opino que es un asambleísta que le debe rendir cuentas a la justicia. ¿Y lo va a hacer vía revocatoria de mandato? Tengo que analizar ciertas estrategias, pero posiblemente eso sea lo que ocurra. Esteban Villa, capitán Ortega, felicitaciones. ¿Se va a dedicar a trabajar en política? No es muy recomendable. Anderson, te comento algo. Yo no sé qué ha pasado, pero como uno no se ha abanderado de los partidos grandes, ¿no? De los que conforman, de los que Correa decía la llamada partidocracia, y tampoco somos de Alianza País o de todos esos movimientos que aglomeró Alianza País. Es una cuestión de locos, es una cuestión de locos. Yo confío en que los empresarios patriotas van a ver en el capitán Ortega cuadros y su equipo, cuadros que realmente le hagan bien al país. Por el momento estoy convencido de que la política sin recursos se convierte en un mero activismo social. Y al igual que ustedes, me va a tocar poner... Usted busca un espacio en la política. Anderson, si es que alguien me da la fórmula, alguien me da la clave, o alguien me dice cuál es la forma para cambiar lo que está mal, desde que no sea la política, lo hacemos. Muchos dirán, pero era de que lo hagas dentro de Fuerzas Armadas. Señores, yo saboreé en carne propia lo que significa que el poder judicial, el poder electoral, todo el poder y la planadora del Estado en materia de comunicación le aplasten a un ciudadano. Y para ello, el mando mismo, el mando militar obsecuente, cumplió las órdenes sancionándome durante 2 años. Entonces, Anderson, yo creo que en el mundo, salvo que estemos en Noruega, en Singapur, en Corea del Sur, en Costa Rica, donde realmente existe una gobernabilidad participativa, inclusiva, aquí nos va a tocar hacer el trabajo duro, entrar en política, aguantar todas las difamaciones de los correístas, y por qué no decirlo de los de la misma oposición, porque el enemigo está casa adentro, y eso estoy consciente. Como militar bien formado en fuerzas especiales, sé que tendré que torear con todos los sectores. Recta final de la conversación con el capitán Ortega. Para concluir, capitán Ortega, 24 de mayo debe tomarse la decisión por parte del gobierno nacional en base a un informe del general Jarrín de si es necesario o no mantener la seguridad pagada con dinero de los ecuatorianos para Rafael Correa en Bélgica. ¿Cuál es su opinión? Bueno, tengo dos teorías. La primera, el que nada debe, nada teme, no le renovaríamos la seguridad, pero tendríamos un ciudadano escondido en el ático, ahora sí, un ciudadano escondido que no va a poder salir, que lo único que le quedaría sería manifestarse en redes. Pero si es que tiene seguridad, vamos a tener también la oportunidad, porque siempre de lo bueno podemos sacar lo positivo, vamos a tener la oportunidad de que el mundo conozca lo que no se debe hacer. Entonces, Rafael Correa, cuando andes con tus gorilas, para nosotros va a ser un beneficio como ecuatorianos, porque tú vas a demostrarle al mundo lo que no debe ser un ecuatoriano. Y si no te renova la seguridad, te recomiendo que te compres unos 100 libros para que termines tus días en tu ático, y eso si no vas a parar a la Tacunga. Esta fue la conversación con el capitán Ortega. Qué gusto tenerlo por acá, capitán. Anderson, gracias por el espacio. Estamos a las órdenes. No se vayan, mi conclusión de esta mañana, punto final.
Que un presidente no debe gobernar con sus enemigos, sino con sus amigos y personas de confianza. Lo hemos dicho en este programa y lo reiteramos. El presidente debe escoger como sus ministros a las personas en las que confía. No podemos exigirle lo contrario. Lo que podemos exigirles es que cuando designa a las personas en las que tiene confianza, les haga cumplir la tarea. Este no es el caso de María Fernanda Espinosa, que participó activamente en la campaña que llevó a Lenín Moreno a la presidencia y por eso fue becada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tenemos en sus manos descuidadas, la política exterior de un país que necesita recomponerse, necesita cumplir la palabra presidencial de refrescar la política exterior. La canciller Espinosa no solamente le ha faltado el respeto a los ecuatorianos, cuando se ha pronunciado de una manera contraria a como piensa la mayoría del país, incluido el presidente de la República, que condena la violencia y los presos políticos y asesinatos en Venezuela. La canciller Espinosa, en defensa del chavismo y del madurismo, ha contradicho a la gran mayoría del país, pero también le ha faltado el respeto a la Asamblea Nacional, cuando convocada a dar explicaciones por su nula o poca o paupérrima actuación en la crisis que terminó con la ejecución de nuestros colegas, prefiere tomar el avión para irse a Rusia a cumplir otros compromisos, otros menesteres, seguramente más importantes que rendir cuentas por la vida de nuestros colegas. La canciller Espinosa, que ha tenido triquiñuelas descubiertas, por ejemplo, la forma vulgar en la que intentó convertir a Sánchez en ecuatoriano para volverlo luego un diplomático y tratar de burlar al derecho internacional. Una canciller que no defiende la agenda del país no es una canciller, es una mujer que aprovecha la Cancillería para fines particulares. Ahora debemos esperar hasta el 5 de junio para que la señora tenga un ascenso a presidenta de la ONU y deje de ser un problema del Ecuador y sea un problema del mundo. No es justo, no es respetuoso, no es lo correcto. Señor Lenín Moreno, tome decisiones, aunque sean sus amigos. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Nos acompañará Norman Wright.